El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la administración de Donald Trump designó al Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal de Colombia, como una organización terrorista extranjera. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó que apoyaría una posible intervención militar de Estados Unidos si es que eso pone fin a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Tras el atentado en Australia contra la comunidad judía, el internacionalista Francisco Belaúnde destacó que el conflicto en Gaza es uno de los factores que ha repercutido en los discursos de odio de extremistas contra Israel. El presidente Donald Trump firmó este lunes un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un arma de destrucción masiva. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la administración de Donald Trump calificó al Clan del Golfo, considerada como la mayor banda criminal de Colombia, como una organización terrorista extranjera. Washington sostiene que el grupo terrorista es responsable de atentados contra funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, militares y población civil en el territorio colombiano. Según Rubio, Estados Unidos utilizará todas las herramientas disponibles para proteger al país del narcotráfico, en el marco de una estrategia que incluye operaciones sostenidas contra presuntos traficantes en el Caribe y el Pacífico Oriental. La designación de Estados Unidos se da poco después de que el gobierno colombiano de Gustavo Petro acordara la creación de 3 zonas de ubicación temporal, SUT, por sus iniciales, para concentrar de manera transitoria a los integrantes del Clan del Golfo, como parte de las conversaciones de paz en curso. Los compromisos han sido suscritos el pasado 5 de diciembre en Doha, Qatar, donde se desarrollan las negociaciones entre ambas partes. El Clan del Golfo es señalada por la inteligencia militar colombiana como una de las principales responsables del tráfico de toneladas de cocaína cada año hacia Estados Unidos y Europa. Esta organización criminal, que cuenta actualmente con entre 6.000 y 7.000 integrantes, según cifras del gobierno, se autodefine como un grupo político y exige al Estado colombiano un tratamiento similar al otorgado en pasado a las guerrillas. Desde su llegada al poder en 2022, el presidente Gustavo Petro ha impulsado una política de negociación con grupos armados que continúan operando tras el acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC en 2016. Sin embargo, este enfoque ha generado tensiones a nivel internacional, especialmente con la administración del presidente Donald Trump, que ha buscado debilitar al gobierno colombiano mediante estas sanciones. Esta designación coincide con un momento tenso entre las relaciones de Estados Unidos y Colombia, tras el amplio despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe como parte de su campaña contra el narcotráfico. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Washington ha designado como terroristas a los 6 principales cárteles mexicanos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Noroeste, el Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana. Todos tienen clara conciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable e imposible de que se mantenga. Por lo tanto, cualquier gestión que se haga para que el señor Maduro deje un cargo que está ocupando ilegítimamente hoy día, porque digamos también que se sometió el país a una elección democrática, libre, no sé si tan informada como debería ser, y él la perdió. Y la mejor manera de demostrar que no la hubiese perdido es haber mostrado las actas. Y claramente todos los ciudadanos votaron en contra de él. Hubo una elección democrática y alguien se la robó. Y ese es el señor Maduro. Él no tiene la legitimidad democrática para ejercer de pseudo presidente de esa nación. Por lo tanto, esto requiere un acuerdo internacional que es evidente. Se robaron una elección. ¿Qué dicen los organismos internacionales? Pero la presión y los organismos internacionales no han sido capaces de sacarlo. Bueno, tendrán que ponerse de acuerdo. ¿Usted apoya o apoyaría una intervención? Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero que somos víctimas del terror que implica tener una dictadura. Lo mismo que usted señala, ¿por qué no le interesa dejar entrar a 8 millones que han tenido que huir? Porque socialmente, económicamente no lo resiste, a él le conviene más extranjeros, o sea, compatriotas de él que están viviendo en el extranjero y remitan remesas.
Bueno, hasta las remesas de los irregulares no van a llegarle más. Pero apoya entonces si es que Estados Unidos... Nosotros somos claros en esto, nosotros no vamos a intervenir nosotros en una situación como esa porque no nos corresponde, pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a toda Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa, que le está generando problemas, una situación puntual generada por un narcodictador. No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo. Venezuela acusó el lunes a Trinidad y Tobago de colaborar en lo que califica como el robo de un buque cargado con petróleo venezolano, incautado por Estados Unidos la semana pasada, en medio de maniobras militares de Washington en el Caribe. Según un comunicado difundido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Caracas asegura tener pruebas de la participación del gobierno trinitense en el asalto a un petrolero ocurrido el 10 de diciembre. El hecho fue calificado por el presidente venezolano Nicolás Maduro como un acto de piratería y una violación del derecho internacional. Extinguir de manera inmediata cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural que tengamos con Trinidad y Tobago. La acusación se produce tras el anuncio de la semana pasada del presidente estadounidense Donald Trump sobre la incautación del buque frente a las costas venezolanas, una medida sin precedentes en la crisis entre Washington y Caracas. Desde Puerto España, la primera ministra Kamla Persad-Bissessar respondió que no se siente perturbada por el comunicado venezolano y pidió a Caracas dirigir sus reclamos directamente a la Casa Blanca. En paralelo, Trinidad y Tobago confirmó el lunes que permitirá el uso de sus aeropuertos por aeronaves militares estadounidenses para operaciones de carácter logístico, reforzando su cooperación con Washington. Lo único que tienen que pagarlo. Robado no. No, y ustedes creen que van a venir aquí, van a hacer algo y después van a venir a llevarse el petróleo de Venezuela. No se van a llevar ni una gota, tengan la seguridad que no se van a poder llevar ni una gota de petróleo. El conflicto se desarrolla mientras Venezuela enfrenta un embargo petrolero impuesto por Estados Unidos desde 2019, que ha obligado al país a colocar su crudo en mercados alternativos. A este escenario se suma la decisión de la Unión Europea de prorrogar hasta 2027 las sanciones contra funcionarios venezolanos vigentes desde 2017, una medida que incluye un embargo de armas y equipos destinados a la represión interna. Se cumplen 26 años. El gobierno de Trinidad y Tobago anunció que permitirá el tránsito de aviones militares de Estados Unidos por sus aeropuertos internacionales en las próximas semanas, en medio de un contexto de tensiones crecientes con Venezuela y una intensificación de la presencia militar estadounidense en la región. Las autoridades trinitenses explicaron que se trata de un acuerdo de cooperación logística con Estados Unidos, que permitirá a aeronaves militares realizar escalas técnicas para reabastecimiento y rotación de personal. Según el gobierno de Trinidad y Tobago, no se contempla el despliegue de tropas ni el uso de su territorio para operaciones ofensivas, y la decisión responde a compromisos bilaterales en materia de seguridad regional. Desde el régimen de Nicolás Maduro no tardaron en reaccionar. Además de la suspensión de acuerdos energéticos bilaterales, desde Caracas acusaron a Trinidad y Tobago de participar en la incautación de barcos petroleros frente a la costa venezolana la semana pasada. En Puerto España, las autoridades rechazaron estas acusaciones y defendieron su derecho soberano a cooperar con países aliados, entre ellos Estados Unidos. Insistieron en que el acuerdo con Estados Unidos tiene un carácter estrictamente técnico y que no está dirigido contra ningún estado en particular. A pesar de las tensiones, en las últimas semanas el gobierno de Donald Trump ha instalado un sistema de radar en Trinidad y Tobago. Desde el gobierno trinitense aseguran que el objetivo es vigilar a los traficantes de drogas en el mar. Sin embargo, en Venezuela el acto fue calificado como una provocación militar. El primer ministro australiano Anthony Albanese dijo el martes que el padre e hijo que dispararon el domingo contra una multitud que celebraba la festividad judía de Hanukkah en una popular playa de Sídney probablemente actuaron motivados por la ideología del grupo yihadista Estado Islámico.
Parecería que hay pruebas de que esto fue inspirado por una organización terrorista, por ISIS, por algunas de las pruebas que se han obtenido, como la presencia de banderas del Estado Islámico en el vehículo que fue incautado. Zahid Akram y su hijo Naved mataron a 15 personas e hirieron a más de 40 en el tiroteo que tuvo lugar el domingo por la tarde en Bondi Beach. Las autoridades han calificado el ataque como un acto terrorista impulsado por el antisemitismo, pero hasta ahora habían dado pocos detalles sobre motivaciones más profundas de los atacantes. Los dos hombres dispararon hacia la playa abarrotada de bañistas con armas de cañón largo durante 10 minutos antes de que la policía abatiera al padre. El hijo, en cambio, permanece en coma en el hospital bajo vigilancia policial. Es absolutamente abusivo lo que dice el señor Netanyahu. No tiene nada que ver una cosa con otra. Con estas palabras calificó el internacionalista Francisco Belaunde las acusaciones del primer ministro israelí contra Australia tras el atentado ocurrido el fin de semana contra la comunidad judía en Sydney. Netanyahu responsabilizó directamente al gobierno australiano de incentivar el atentado por reconocer al Estado palestino. Está diciendo, ya ven, reconocen al Estado palestino y entonces esto alienta ese tipo de ataques terroristas. Otra vez, es aprovechar una situación, ¿no?, para llevar agua a su molino de manera absolutamente abusiva, ¿no? Entonces, claro, hay un aprovechamiento clarísimo por parte del gobierno de Israel, ¿no?, de atentados como este, ¿no? Para el especialista, el conflicto en Gaza es uno de los factores que podrían haber influido en discurso de odio. Sin embargo, no cree que el hecho repercuta en el plan de paz propuesto por Donald Trump. Porque lamentablemente no hay un verdadero cese el fuego en Gaza, ¿no? Entonces han habido ataques y entonces eso pone, claro, en riesgo pasar a una segunda etapa. Entonces, claro, actos como ese tampoco contribuyen, ¿no? Pero en realidad eso no debería ser mezclado, porque el tema de Gaza tendría que tener tiene su propia dinámica, ¿no? De acuerdo con las autoridades, 15 personas fallecieron y más de 42 heridos fueron hospitalizados. Según Belaunde, el ascenso y resurgimiento de movimientos de extrema derecha también alientan discursos de odio como el antisemitismo y la islamofobia. Por un lado, el antisemitismo de grupos de extrema derecha, a lo cual se suma obviamente el de grupos musulmanes que rechazan la existencia de Israel, ¿no? Más que la rechazan, en todo caso, que rechazan, y por otro lado que están en contra, ¿no?, de la guerra en este momento, y por otro lado también grupos extremistas de derecha que tienen teorías conspiracionistas y que les sirve un poco para, transmitir ese tipo de ideas. La policía de Australia informó que los dos atacantes eran padre e hijo, este último de solo 24 años. Belaunde señaló que hay una guardia alta, sobre todo en Europa, pues el perfil del terrorista es cada vez más joven y no necesariamente actúan bajo una organización. Y ahora lo que dicen los especialistas en el caso europeo es que cada vez chicos más jóvenes, ¿no? Entonces, el perfil del terrorista es cada vez más joven, ¿no? Cada vez más joven, y son atentados que incluso ya no son organizados como fue el atentado del 11 de septiembre, sino que gente que son inspiradas en las redes para salir de sus casas con un cuchillo y matar a la gente que camina por las calles, ¿no? Entonces, hay efectivamente, en estos momentos se dice que en Europa están en la alerta máxima porque tienen justamente la información aparentemente que podrían haber atentados nuevamente. Ahmed Al-Ahmed, el hombre que arriesgó su vida al arrebatar el arma de uno de los atacantes en la playa australiana de Bondi, se ha convertido en héroe en Australia, pero también en su pueblo natal, en Siria. En la aldea de Al-Nairav, ubicada en la provincia de Idlib, sus familiares y amigos se muestran orgullosos. El incidente causó sensación mundial. Él es de Siria y es musulmán, y no tuvo otra motivación para hacerlo que el heroísmo y la valentía. Estamos orgullosos de él. Creo que muy poca gente habría actuado como lo hizo Ahmed. Para nosotros, sus acciones son motivo de orgullo, un acto verdaderamente heroico. Ahmed,
un vendedor de frutas de 44 años, emigró de Siria a Australia en 2007. El fin de semana se convirtió en héroe cuando desarmó a uno de los autores del ataque en la playa de Bondi, en Sydney, contra una congregación judía que celebraba Hanukkah. Los dos agresores mataron a 15 personas e hirieron a más de 40 en el tiroteo. Durante el forcejeo con uno de ellos, Ahmed recibió varias heridas de bala y está hospitalizado. Mi hijo es un héroe, sirvió en la policía y tiene la pasión de proteger a la gente. Cuando vio a esas personas tendidas en el suelo cubiertas de sangre, su conciencia y su alma lo impulsaron a lanzarse sobre uno de los terroristas y arrebatarle el arma. Sus padres estaban de visita en Australia cuando ocurrió el ataque. Me sentí muy orgullosa de que mi hijo ayudara a la gente y salvara vidas. Dios no le hará daño. Le dispararon en la mano y en el hombro, pero Dios no le hará daño porque estaba haciendo el bien. Los australianos ya le han mostrado su agradecimiento a Ahmed. Una campaña en internet recaudó más de $1.200.000 estadounidenses para cubrir sus gastos médicos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la reclasificación del fentanilo como arma de destrucción masiva, una decisión que eleva el combate contra este opioide sintético al nivel de una amenaza de seguridad nacional. La medida fue formalizada mediante una orden ejecutiva firmada en la Casa Blanca y presentada durante un acto oficial dedicado a reconocer tareas de defensa en la frontera con México. Si esto fuera una guerra, creo que sería una de las peores guerras que han matado en los últimos 5 o 6 años. Al año, entre 200.000 y 300.000 personas, se habla de hasta 100.000 personas, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor. Eso está comprobado, y han destruido muchas familias. Porque cuando pierden un hijo, o incluso si su hijo tiene una fuerte adicción, se pierde la familia, y esa familia nunca volverá a ser la misma. La orden ejecutiva instruye a distintas agencias federales a desplegar herramientas legales, financieras y operativas que hasta ahora solo se reservaban para escenarios vinculados al terrorismo o amenazas químicas. Tras esto, el Departamento de Justicia deberá impulsar cargos penales más severos, así como agravantes y variaciones de sentencia en causas por tráfico de fentanilo. Además, el decreto firmado por Trump habilita al Departamento de Tesoro y el Departamento de Estado a actuar contra activos y entidades financieras asociados a la producción, distribución o comercialización de esta sustancia y sus precursores químicos. La reclasificación se suma a una serie de decisiones adoptadas desde el inicio del nuevo mandato. Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur, designó a 8 organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de los Soles, el Tren de Aragua y el MS-13, como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designadas, y promulgó la Ley Hal-Fentanyl, que consolidó a las sustancias relacionadas con este opioide como drogas de la lista 1, bajo la legislación federal. Debo decir que la droga que llega por el mar ha disminuido en un 94%, y estamos tratando de averiguar quiénes son los demás, pero han disminuido en un 94%, y vamos a empezar a atacarlos por tierra, lo cual es mucho más fácil, francamente. La Casa Blanca también recordó que el gobierno impuso aranceles en respuesta a lo que considera una falta de acción de México, Canadá y China para frenar el flujo del fentanilo y otras drogas que llegan hacia los Estados Unidos. Nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta. Por supuesto que hay que atender los delitos y para eso hay una fiscalía y para eso hay jueces. Pero hay que atender también las causas del consumo de las drogas. Si no se atienden las causas, será el fentanilo, será otra droga, seguirán utilizándose drogas. Y la causa fundamental pues tiene que ver con un desapego, con que las y los jóvenes prefieren la utilización de las drogas para salirse de su realidad en vez de atender el fondo de su situación. Entonces tiene que ver con salud mental, tiene que ver con apego, tiene que ver con valores, tiene que ver con familia,
tiene que ver con educación y tiene que ver con atención a las causas. Mientras no se atiendan las causas, y esa es nuestra visión, y se lo he planteado al presidente Trump, tienen que atenderse las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora a una de las drogas como arma de destrucción letal. Si no se atienden las causas, será una o será otra droga, pero tiene que atenderse a las y a los jóvenes, como lo estamos haciendo aquí. El ejército de Estados Unidos anunció el lunes nuevos ataques contra 3 presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico Oriental, que dejaron 8 muertos. Las lanchas navegaban por rutas conocidas del tráfico de drogas y participaban en actividades ilícitas, señaló el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X. El ejército detalló que 3 personas murieron en la primera embarcación, 2 en la segunda y 3 en la tercera. Estas acciones se enmarcan en una campaña antidroga más amplia en el Caribe y el Pacífico, que desde principios de septiembre ha dejado al menos 95 muertos y 26 lanchas destruidas. La ofensiva coincide con un masivo despliegue militar estadounidense en la región, mientras el presidente Donald Trump asegura que el objetivo es combatir el narcotráfico. El mandatario venezolano Nicolás Maduro denuncia un pretexto para un intento de cambio de régimen en Caracas. Donald Trump presentó el martes una demanda contra la BBC por difamación. El presidente de Estados Unidos reclama a la cadena británica al menos $10.000 millones por la edición de su discurso de 2021 a sus partidarios antes del asalto al Capitolio. Me atribuyeron palabras que nunca dije y los descubrieron porque creo que alguien de la BBC dijo, esto es tan grave que hay que denunciarlo. Eso se llama noticias falsas. En noviembre, la BBC se había disculpado por haber editado distintos fragmentos de un discurso del presidente estadounidense del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington, de tal manera que parecía incitar a sus seguidores a una acción violenta. El montaje engañoso fue incluido en un documental emitido en octubre de 2024, una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses, en el emblemático programa de actualidad de la BBC Panorama. La BBC ha negado las acusaciones de difamación de Trump, aunque su presidente Samir Shah envió al mandatario una carta de disculpa. El caso también provocó la dimisión del director general del canal y de la directora de BBC News. El martes, la cadena anunció que se defenderá contra la demanda. La demanda de Trump coincidió con una acción del gobierno británico emprendida el martes para revisar la Carta Real de la BBC, que establece la financiación y la gobernanza de la corporación y que debe renovarse en 2027. 4 personas acusadas de planear una serie de atentados terroristas para la noche de Año Nuevo fueron arrestadas en el sur de California. El operativo, liderado por el FBI y el Departamento de Justicia, desactivó lo que calificaron como una amenaza inminente antes de que pudiera concretarse. Los 4 sospechosos, identificados como Audrey Eileen Carroll, Zachary Aaron Page, Dainty Garfield y Tina Ley, fueron arrestados en un campamento en el desierto de Mojave, donde las autoridades aseguran que estaban preparando y probando materiales para construir dispositivos explosivos improvisados, conocidos como IEDs. Según la Fiscalía del Distrito Central de California, los acusados están vinculados a un grupo extremista denominado Frente de Liberación de la Isla Tortuga, descrito por funcionarios como una organización de ideología antigubernamental, anticapitalista y pro-palestina, y habrían planeado ataques coordinados en varias ubicaciones del área de Los Ángeles y Orange County. El plan, detallado en un documento interno obtenido por investigadores y titulado Operación Sol de Medianoche, contemplaba detonar explosivos en al menos 5 lugares al mismo tiempo la noche del 31 de diciembre, usándolos con dispositivos ocultos para aprovechar el ruido de los fuegos artificiales de Año Nuevo. Además de los objetivos principales, los documentos judiciales revelan que algunos miembros del grupo discutieron planes para ataques futuros, incluyendo objetos con explosivos dirigidos contra agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE.
Las 4 personas enfrentan cargos federales, entre ellos conspiración y posesión de dispositivos destructivos no registrados, que podrían acarrear penas de prisión si son hallados culpables. Menos de 48 horas después de la victoria de José Antonio Kast en el balotaje chileno, el líder del régimen chavista Nicolás Maduro amenazó al virtual presidente de Chile, si es que éste intenta realizar alguna acción ofensiva contra migrantes venezolanos en el país sureño. Son asuntos internos de Chile. Lo que sí yo me meto es decirle a este señor Kast, usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta, cuidadito. Escúcheme bien, ¿no? El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor K. Como se sabe, el nuevo gobierno chileno tiene previsto actuar contra la inmigración ilegal e imponer la mano dura en materia de seguridad, cuyo principal desafío en los últimos años es la banda transnacional del Tren de Aragua, nacida en la cárcel de Venezuela del Tocorón. En la actualidad, hay entre 700.000 y 800.000 venezolanos que viven en Chile, aunque en las últimas semanas se han registrado problemas en la frontera norte del país, ya que estos intentaban ingresar al Perú. En respuesta a Maduro, Kast dijo que los dichos de Maduro lo tienen sin cuidado. Y las palabras de Maduro me tienen sin cuidado. ¿Y las del presidente de Colombia? Las del presidente de Colombia, bueno, es una persona que salió electa democráticamente. Él emite los juicios desde ese punto de vista, pero yo me centro más en las declaraciones de Maduro, que es un dictador, un narcodictador, y que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable. Es preciso señalar que Kast viajó a Argentina esta mañana para sostener una serie de reuniones, entre ellas una con su amigo Javier Milei. Con ello, busca coordinar situaciones de seguridad, migración y economía con el país vecino. El desborde del río Piraí en Bolivia ha dejado al menos una veintena de muertos y decenas de desaparecidos. En medio del desastre, los familiares velan a sus seres queridos y piden ayuda para encontrar a los desaparecidos. Llegó el turbión y toda la casa, todo se lo sacó, no hay nada. A mi papá lo encontramos en Valle Sánchez, en Guanes lo encontramos esta mañana, lo trajimos. Mi mamá no hay, pero mi mamá, ni mis sobrinos no hay. Necesito que me ayuden a encontrarlo a mi mamá. Sí, falta mi abuelita Pastora y mi hermano Raúl Martínez, pero faltan aún 19 personas todavía de encontrarlo. El municipio más afectado por la riada es El Torno, en el departamento boliviano de Santa Cruz, pero las inundaciones también afectaron comunidades en Colpa, Bélgica. Las autoridades indicaron que hay más de 2.000 familias damnificadas. El Servicio Nacional de Meteorología mantiene una alerta roja en la zona por la posibilidad de ascensos repentinos y nuevos desbordes del río. Legisladoras del Congreso de la Ciudad de México protagonizaron el lunes una pelea con empujones, golpes y jalones de cabello en plena tribuna del recinto legislativo durante una sesión transmitida en vivo por el canal institucional. El incidente se produjo cuando diputadas del opositor partido Acción Nacional tomaron la tribuna en señal de protesta, denunciando el presunto incumplimiento de acuerdos por parte del partido oficialista Morena, que cuenta con la mayoría en este Congreso local. La disputa estaría relacionada con una reforma al órgano local de transparencia, de acuerdo con reportes de la prensa mexicana. Las imágenes difundidas muestran a al menos 5 legisladoras de ambos partidos enfrascadas en una discusión que derivó en forcejeos, codazos y agresiones, mientras legisladoras de Morena intentaban retirar a las panistas de la tribuna, que se negaban a abandonarla. Tras el altercado, el coordinador del PAN, Andrés Ataide, acusó al bloque mayoritario de recurrir a la violencia para retomar el control de la sesión. Durante la trifulca, otros legisladores intentaron separar a las diputadas en medio del caos, mientras algunos presentes grababan la escena con sus teléfonos móviles. Los legisladores del PAN abandonaron posteriormente el recinto, mientras Morena reanudó el debate sin la presencia de la oposición.
Desde el oficialismo, el vocero parlamentario Paulo García acusó a la oposición de recurrir a la confrontación ante la falta de argumentos. Tensión en Honduras, donde más de 2 semanas después de las elecciones todavía no se sabe quién ganó la presidencia y otros cargos como la alcaldía de la capital Tegucigalpa. Las autoridades electorales todavía no han certificado los resultados de los comicios, en los que Nasri Asfura, un empresario conservador de 67 años, respaldado por Donald Trump, mantiene una ventaja de menos de 2 puntos porcentuales sobre el también candidato de derecha Salvador Nasrallah. La candidata oficialista Rixi Moncada, tercera, ha dicho que no reconocerá los resultados de unas elecciones que no fueron libres por la injerencia extranjera. Simpatizantes de su partido, Libertad y Refundación de Honduras, bloquearon carreteras en la tarde y noche del lunes y quemaron llantas para denunciar la manipulación de votos. No es justo que vaya a quedar alguien que no ha sido elegido por el pueblo. Nosotros lo que queremos es transparencia, lo que queremos es voto por voto. No podemos permitir que vengan a colonizar Honduras, ya sabemos todo el plan que hay, todo lo que han firmado. Nasri Asfura, que no ha ganado las elecciones, que es una imposición barata del gobierno yanqui, de este gobierno corrupto, genocida, igual a Donald Trump, él no tiene amor por nadie, él lo que quiere es poder y más poder. Las autoridades informaron el martes que el operativo policial para desalojar a los manifestantes dejó al menos 8 heridos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, rechazó la operación policial y ordenó destituir a los agentes involucrados, indicando que actuaron sin órdenes de sus superiores. Al menos un niño de 10 años murió y un adulto resultó herido este martes en un ataque con arma blanca perpetrado por un adolescente en una escuela en el oeste de Moscú. Así, según el canal de Telegram Baza, el adolescente, armado con un puñal con una mascarilla médica cubriéndole el rostro y una camiseta con la inscripción No Lives Matter, ninguna vida importa, en alusión al movimiento cívico de Estados Unidos Black Lives Matter, atacó a sus víctimas con un spray de gas lacrimógeno y tras asesinar al escolar de 4º grado se hizo un selfie junto al cadáver de su víctima. Por su parte, la agencia TASS señaló que durante el ataque, más de 100 escolares se refugiaron en un pabellón aledaño tras salir a la calle sin abrigo, pese a las temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. La policía logró detener al atacante sin que el rehén sufriera daño alguno, según informó la dirección local para la región de Moscú del Ministerio de Interior de Rusia. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, aunque en las redes sociales se difunden fotos del adolescente con simbología nazi.